Hola a todos, bienvenidos a un video tutorial más con la profe Julia. En este video hablaremos acerca de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Veamos el siguiente ejemplo, que nos dice que en la Facultad de Gestión se ha tomado una prueba de actitud de ingreso para acceder a una beca de iniciación a la investigación. De la mencionada prueba tomaron parte 100 profesionales, de los cuales se conocen sus calificaciones en base de una escala de 100 puntos. Aquí pueden observar los datos de las calificaciones de los 100 profesionales. Como ya hemos visto en otro video tutorial de cómo realizar la tabulación de los datos en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, pasaremos a realizar directamente de cómo calcular la media a partir de una distribución de frecuencias. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular la media sería esta. Sería x barra es igual a la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias absolutas, todo esto dividido el número total de datos. Entonces, vamos a preparar estas celdas para poder cargar nuestra fórmula. Bueno, necesitamos primeramente hallar el producto entre las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Entonces cargamos esto y luego estiramos hasta el octavo intervalo. Seguidamente vamos a realizar la sumatoria de todos estos valores de la columna en donde estamos realizando el producto entre las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Bueno, luego vamos a seleccionar la sumatoria del producto de las marcas de clase por la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. Entonces aquí vamos a obtener el promedio sería 6578 dividido 100. Entonces el promedio de las calificaciones es de 65,78 puntos. Ahora vamos a hallar lo que sería la mediana a partir de una distribución de frecuencias. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. El primer paso que debemos de hacer es realizar la división del número total de datos dividido 2. ¿Por qué? Porque esto nos indica la posición de la mediana que vamos a ir a buscar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a realizar primeramente ese paso 100 dividido 2. Luego nos posicionamos en donde cae el valor 50 dentro de las frecuencias absolutas acumuladas y podemos observar que cae en la quinta clase. Entonces vamos a trabajar con la quinta clase. Aquí tenemos 3, 9, 19, 41 y podemos observar que el valor mediano cae dentro de este valor. Entonces vamos a extraer el límite real inferior, luego la frecuencia, la suma de todas las frecuencias que están antes de la mediana, que sería en este caso 41, y luego la frecuencia absoluta que contiene a la mediana, sería el valor 23. Y luego vamos a seleccionar la amplitud o anchura. Bueno, ahora vamos a cargar aquí la fórmula de la mediana que les puse aquí para que puedan fijarse mejor. Bueno, entonces sería el límite inferior más. Vamos a abrir aquí doble paréntesis para poder cargar. Vamos a cargar ahí n dividido 2 nos indica la fórmula. Entonces ahí sería 50 menos, me dice la frecuencia absoluta anterior que le contiene, ¿verdad?, la mediana, que es el 41, cierro paréntesis, dividido la frecuencia que le contiene a la
la frecuencia absoluta que le contiene a la mediana, que sería 23. Cierro paréntesis, por la amplitud. Vamos a ver cuánto nos arroja. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? El 50% de las calificaciones son de 65 puntos o menos, mientras que los 50% restantes son mayores a ese valor. Y por último, vamos a ver cómo vamos a calcular la moda a partir de esta fórmula. Entonces, vamos a ver, tenemos que extraer, digo bien, el límite inferior, luego tenemos que hacer la diferencia entre la frecuencia de la clase de la moda y la frecuencia de la clase anterior. Y así sucesivamente. Pero como primer paso debemos de fijarnos en qué clase es la que contiene a la moda. Entonces es la clase de mayor frecuencia. En este caso vamos a trabajar con la quinta clase porque aquí observamos que la que tiene mayor frecuencia es en la quinta clase el número 23. Entonces marcamos esto y nos fijamos aquí, vamos extrayendo los datos necesarios para calcular la moda. Entonces aquí sería seleccionar límite real inferior. Luego vamos a realizar la diferencia entre la frecuencia absoluta de la mediana menos la anterior. Entonces aquí sería 23 menos 22, que va a ser 1. Y luego vamos a hallar la diferencia entre la frecuencia de la clase de la moda y la frecuencia de la clase posterior. O sea, aquí va a ser 23 menos 12. Y luego debemos realizar la sumatoria entre las diferencias delta sub 1 más delta sub 2. Y por último vamos a seleccionar nuestra amplitud o anchura del intervalo. Aquí también les puse para que puedan observar cómo vamos a cargar aquí la fórmula de la moda. Entonces sería el límite inferior, límite real inferior, más, vamos a abrir un paréntesis, que sería delta sub 1, que es 1, dividido la sumatoria de las diferencias, que sería $12, ¿verdad? Y luego esto vamos a cerrar paréntesis y vamos a multiplicar por la amplitud. Vamos a ver qué valor nos arroja aquí. Entonces, como tenemos nuestra moda es unimodal, ya que tenemos un único resultado, podemos decir que la mayoría de los profesionales, digo bien, tuvieron una calificación del 61,4 puntos. Y eso es todo de cómo vamos a realizar los cálculos para poder obtener la media, la mediana y la moda. Espero les haya servido el video y muchas gracias por su atención.